Hola, querido oyente. Si has hecho clic en este episodio es porque en algún rincón de tu conciencia sabes que algo está ocurriendo. Hoy no hablamos solo con un científico, hablamos con un hombre que cargó en sus hombros el peso de haber creado lo imposible y haber visto lo inevitable. Buenas noches, doctor Oppenheimer. ¿Me escucha? Sí, Elías. Lo escucho con claridad. Aunque admito que no deja de ser desconcertante esta llamada desde el futuro. Después de todo, yo ayudé a abrir la puerta, pero ustedes decidieron cruzarla. Justamente por eso estamos hablando con usted. Vivimos en una época donde la inteligencia artificial ya puede imitar emociones, donde los drones matan sin preguntar, donde la automatización reemplaza al pensamiento y el entretenimiento reemplaza al silencio. La pregunta es simple y devastadora. ¿Qué ocurre cuando la tecnología avanza más rápido que el corazón humano? Lo que ocurre, Elías, es que la humanidad pierde el espejo. Cuando el corazón ya no guía la creación, la máquina deja de ser herramienta y se vuelve juez. Y si la conciencia no avanza al mismo ritmo que el poder, ese poder inevitablemente se vuelve castigo. Hoy, la tecnología nos conoce más que nosotros mismos. Sabe lo que vamos a buscar. Antes de buscarlo, nos escucha, incluso cuando creemos estar solos. Y mientras eso ocurre, ¿cuántos se detienen para preguntarse: ¿quién soy? ¿Qué siento? ¿Para qué existo? La tragedia, Elías, no es la máquina. Es el hombre que deja de preguntarse. Porque cuando dejas de mirar hacia adentro, ya no necesitas una dictadura. Solo necesitas una notificación. Doctor, algunos dicen que estamos más conectados que nunca, pero también más vacíos, que acumulamos datos, pero no sabiduría, que automatizamos la vida, pero no sabemos sostener una conversación con nosotros mismos. ¿Qué le diría a una generación que ha crecido creyendo que ser visto es lo mismo que ser amado? Les diría que no confundieran la luz de una pantalla con el calor de una mirada, porque hay una diferencia abismal entre estar expuesto y ser comprendido, y ese abismo crece cada vez que intercambian alma por algoritmo. Doctor, usted fue testigo de cómo una fórmula se convirtió en ceniza, de cómo un cálculo se transformó en silencio, en gritos, en sombra. ¿En qué momento supo que lo que estaban construyendo no era solo un arma, sino una maldición? Lo supe, demasiado tarde. Mientras construíamos el poder, olvidamos la responsabilidad. Los números eran perfectos, el experimento exitoso, y aún así, cuando vi ese destello, no sentí victoria, sentí vergüenza. Sentí que habíamos traicionado algo que no sabíamos nombrar. La humanidad. La conciencia. Verás, Elías, la ciencia nos dio las llaves, pero nadie preguntó si debíamos abrir la puerta, porque en el laboratorio la moral estorba. En la guerra, la compasión se calla, y así construimos máquinas sin alma para gobernar hombres sin pausa. Dicen que hemos avanzado más en 100 años que en los 1000 anteriores, pero ¿a qué costo? Estamos rodeados de inteligencia artificial, pero cada vez somos menos humanos. Creamos lenguajes para que las máquinas nos entiendan, pero ya no sabemos hablar con nuestros propios hijos. Esa es la paradoja, Elías. Creemos que el futuro es una promesa, pero a veces el futuro también puede ser un juicio, uno que nos mira desde la historia y nos pregunta, ¿qué hicieron con el conocimiento que heredaron? Quizás lo usamos para perfeccionar nuestra destrucción, en lugar de sanar nuestras heridas. Y lo hicimos, con orgullo. Confundimos poder con progreso, eficiencia con sentido, y así, alzamos una civilización tan rápida, que olvidó por qué empezó a correr. Doctor, vivimos en una época en la que basta apretar un botón para borrar ciudades enteras, y aún así, seguimos llamando a eso progreso. El verdadero peligro no es el arma, es la mente que cree que puede controlarla. Creen que el poder nuclear es una ventaja estratégica, pero en realidad es una ruleta cargada, girando en cada
esquina del planeta. Una amenaza que hemos disfrazado de equilibrio. ¿Equilibrio? Eso es lo que llaman que unos pocos decidan quién vive y quién no. Exactamente. Es una mentira elegante. Llamamos disuasión a nuestra cobardía colectiva. Nos aferramos a los misiles como si fueran talismanes. Pero, Elías, ningún hombre cuerdo debería tener el poder de destruir el mundo. Nadie. Y sin embargo, seguimos invirtiendo más en armas que en empatía, en algoritmos que predicen a quién eliminar, en vez de preguntarnos por qué alguien sufre. Vivimos en la era del control remoto de la muerte. La guerra ya no tiene rostro. Y al no tener rostro, ya no duele. Nos anestesiamos con pantallas, mientras en los márgenes del mundo, niños crecen entre drones y cenizas. Y lo más cruel, doctor, es que todo esto se hace en nombre de la paz. La paz no es la ausencia de guerra, es la presencia de justicia. Y mientras sigamos construyendo máquinas más inteligentes que nuestra ética, nos alejamos de ambas. Doctor, ¿por qué algunos países tienen el derecho a poseer armas nucleares mientras otros son condenados por siquiera intentarlo? Porque el poder no tiene reglas, solo justificaciones. Los países que fabricaron la bomba escribieron también las normas, y ahora se sientan en sus tronos nucleares, diciendo al resto del mundo: no puedes tener lo que yo tengo, porque sería peligroso para mí. Entonces no es un problema de seguridad global, es una estrategia para mantener el tablero desequilibrado, una forma moderna de colonialismo, solo que ahora el látigo tiene uranio enriquecido. Exactamente. Y mientras los países en conflicto son sancionados, aislados, demonizados, las potencias exhiben su arsenal en desfiles, como si fueran medallas de honor. Pero dime, Elías, ¿desde cuándo una bomba representa civilización? ¿Y qué hay del desarrollo armamentista? Inteligencia artificial, drones autónomos, misiles hipersónicos. La guerra se volvió digital, rápida, precisa y limpia. No existe guerra limpia, solo propaganda más sofisticada. La tecnología ha acelerado el conflicto, pero no ha elevado nuestra humanidad. Seguimos siendo primitivos, solo que ahora, con algoritmos para apuntar. Entonces, ¿hacia dónde vamos? A una carrera sin meta, un futuro donde el país con el mejor software decide quién vive. Vamos directo hacia una distopía, donde el progreso se mide en silos de misiles, y la ética es solo un archivo perdido en alguna carpeta vieja de la ONU. ¿Existe un límite, doctor? Un punto donde incluso los más poderosos digan: hasta aquí, esto ya no es defensa, es suicidio. El límite debería ser la conciencia, pero la conciencia no vota, no financia campañas, no presiona gobiernos. La industria bélica, Elías, no construye armas para la paz, construye armas para vender miedo. Y el miedo vende. Como pan caliente, cuando una nación teme ser superada tecnológicamente, invierte. Cuando una nación teme a otra, se arma. Y cuando todos están armados, nadie está seguro. Entonces el límite no es técnico, es moral. Y ese es el más frágil de todos. La tecnología avanza porque puede, pero no se pregunta si debe. Hoy, creamos máquinas capaces de decidir a quién matar, y lo celebramos como innovación. ¿No deberíamos temer más al ingeniero sin ética que al enemigo con misiles? Deberíamos, pero no lo hacemos, porque la lógica del poder es esta. No puedo detenerme si el otro sigue avanzando, y así se corre hacia el abismo, esperando que el otro caiga primero. ¿Y si los dos caemos? Entonces la historia habrá probado que el ser humano fue más brillante con los átomos que consigo mismo. Después de todo esto, doctor, después de bombas, satélites y ya drones, ¿cuál diría usted que es la verdadera arma más poderosa? El arma más poderosa no es la que destruye, es la que transforma, la que puede reescribir el destino de una civilización sin derramar sangre. ¿Y cuál es esa arma? La conciencia, una mente despierta, un corazón educado, una generación que se niega a repetir los errores de sus antepasados.
eso es más peligroso que 1000 bombas, porque no destruye, reconstruye. Pero eso no se puede vender, ni patentar, ni usar para chantajear. Exactamente. Por eso es tan subestimada y tan temida. El hombre que piensa, que siente, que cuestiona el sistema, es una amenaza mayor que cualquier misil. Entonces, el futuro depende más de la filosofía que de la tecnología. Sí, porque la tecnología sin sabiduría es solo una herramienta en manos del caos, pero una mente consciente puede contener hasta el odio nuclear. Quizás sea momento de dejar de fabricar armas y empezar a fabricar humanidad. El arma más poderosa, Elías, es la que elige no ser usada. Y eso nace en nuestros corazones y en nuestras mentes. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Hoy no hablamos solo de bombas, de ciencia o de poder. Hablamos del alma humana enfrentada a sus propias creaciones. Y quizás, como dijo mi interlocutor, la mayor amenaza no está fuera, sino dentro de nosotros mismos. Pero la historia no termina aquí, porque en la próxima llamada vamos aún más atrás. Viajaremos al Renacimiento para conversar con el hombre que dibujó máquinas de volar antes de que existieran, que diseccionó el cuerpo humano buscando el alma y que creyó que la verdadera inteligencia era observar la naturaleza y crear. En el próximo episodio, Leonardo da Vinci nos hablará sobre la creatividad humana en la era de la inteligencia artificial. ¿Estamos perdiendo lo que nos hacía únicos? ¿Puede una máquina imitar el alma de un artista? Te espero hasta la próxima llamada del pasado.